Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva presentación de libro en esta Feria del Libro 2021. En la tarde de hoy vamos a presentar un libro titulado Ceuta en la encrucijada, que es una edición del Instituto de Estudios Ceutíes, cuyo autor es Juan Carlos Domingo Guerra, que es general de división, es un oficial diplomado de Estado Mayor, ha sido representante de España en organismos de la OTAN, ha sido también jefe de misiones internacionales, en concreto en Bosnia, de Cascos Azules, es diplomado en Relaciones Internacionales, en Estrategia, y tiene una enorme experiencia. Últimamente fue comandante general de las Islas Baleares, como decía, tiene una enorme experiencia en materias de estrategia, de relaciones internacionales, y con todos estos conocimientos ha elaborado un interesante libro que aborda los problemas de la Ceuta actual. Yo creo además un libro que en estos momentos es de rabiosa actualidad, y sin más pues damos paso a los demás intervinientes en esta presentación del libro de Juan Carlos Domingo Guerra. Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para presentarles el libro recién editado por el Instituto de Estudios Ceutíes bajo el título Ceuta en la encrucijada, que ha sido elaborado por el general de división del Ejército de Tierra, Juan Carlos Domingo Guerra. En ese libro se analizan los datos estadísticos que definen la realidad demográfica, social y económica de Ceuta, comparándolo con otras ciudades de la península y viendo su situación en el contexto de la sociedad española. Es peculiar que un análisis como este, tan necesario para nosotros y sobre todo en la actual coyuntura, haya sido elaborado por un profesional de la milicia. Pero esa peculiaridad tiene realmente una base que a todos los ceutíes nos debe congratular. El propio autor, en el epílogo que añade a su libro, al final, ofrece una opinión sobre la importancia que para él ha tenido intervenir en la elaboración de este libro. Dice en ese epílogo que este libro, con su trabajo, le permitía satisfacer lo que venía persiguiendo como una deuda afectiva con dos ciudades que, por razones que ya se han tratado en los capítulos precedentes, han permanecido demasiado distantes en los afectos continentales de la ciudad española. De tal manera que el libro existe, según él, por una deuda afectiva que se basa en la solidaridad, la generosidad, el compromiso y los valores compartidos, que son valores, que son razones poderosas que justifican el propósito de este libro. Voy a desarrollar de una manera breve el currículum de este general. Juan Carlos Domingo Guerra, ya hemos dicho, es general de división del Ejército de Tierra. Desarrolló su carrera en unidades paracaidistas de montaña, mecanizadas y acorazadas. Una vivencia operativa que se vio complementada con la experiencia adquirida en múltiples destinos en el Estado Mayor del Ejército y en el Estado Mayor de la Defensa. Como se dice en el argot militar, es un verdadero general pata negra. Desarrolló lo principal de su carrera en destinos operativos. Pero además de ser diplomado de Estado Mayor, posee un máster en gestión de empresas de defensa y otro en relaciones internacionales, siendo también graduado del NATO Defense College de Roma, estudios que le complementan como un verdadero militar ilustrado. Heredero de aquellos guerreros renacentistas que eran igualmente hábiles con las armas como con la pluma. Es importante destacar que en la amplia experiencia profesional ha desarrollado un papel en el mundo internacional. Destaca su participación en la negociación de los acuerdos de coordinación de España con la OTAN y su paso por el complejo conflicto de los Balcanes, donde primero participó en la definición de la contribución española a la misión de las Naciones Unidas,
más tarde como miembro del cuartel general de los cascos azules de Improfor en plena guerra y después como jefe de operaciones de la Brigada Multinacional Salamander en Münster. Ha sido también responsable del área de planes y organización del Ejército de Tierra y de la elaboración de la estrategia militar. Pero además ha realizado una labor editorial interesante. Tiene un libro publicado bajo el título Lo que callan los militares, la larga marcha hacia un concepto nacional de la defensa, y tiene una serie de artículos en la revista Arbor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en El País, en la colección de monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y en la revista Ejército. Estamos, pues, ante un experimentado y eficaz militar profesional que ha servido durante toda su vida en activo al Estado y quien, por su experiencia y rigor intelectual, le ha interesado además adentrarse en temas de interés general como este que hoy presentamos. Quiero, con todo ello, sobre todo expresar mi agradecimiento al general Domingo Guerra, agradecimiento que deberíamos tener muy presente todos los hutíes, porque realmente su aportación de este estudio es una labor generosa y solidaria para nosotros y de verdad importante en nuestra coyuntura, porque sin el análisis de todos esos datos es muy difícil adentrarnos en la situación, en la coyuntura que actualmente tenemos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Una vez que Adolfo Hernández Lafuente ha presentado al autor, el general Juan Carlos Domingo Guerra, me toca a mí hacer una breve exposición sobre el contenido del libro, porque realmente me ha impresionado su lectura, ya que se abordan temas muy importantes para Ceuta, en los que siempre he estado pensando y buscando soluciones que en muchos casos se aportan en este libro. No se abordan esos temas desde un punto de vista periodístico o crítico, sino que se abordan aportando datos concretos, de manera que el lector pueda crear su opinión en función de esos datos concretos que, como decía, se aportan en el libro. En una ciudad que no tiene un plan estratégico con el que poder saber dónde vamos y dónde estamos, ni tampoco unas estadísticas que den datos estadísticos de la ciudad, que sepamos realmente muchas cosas que necesitamos saber y que los inversores que vienen de fuera también preguntan, y donde estamos un poco faltos de esos datos. Esto se agradece mucho que un libro aporte todo esto a que me refería. Uno de los asuntos que se abordan es el de la demografía. Muchos nos preguntamos cuántas nacionalidades hay en Ceuta, nos preguntamos sobre los matrimonios, nos preguntamos sobre tantos temas relacionados con la demografía que cuando nos los dan escritos y podemos vernos, creo que nos vamos a llevar alguna sorpresa. Igualmente, la economía de Ceuta, que también se trata, es algo complejo, porque no solamente se refiere a una economía nacional, sino una economía internacional. Hemos tenido durante mucho tiempo relaciones con Marruecos, ya interrumpidas desde el punto de vista económico, pero tenemos importaciones, exportaciones al no pertenecer a la Unión Aduanera, y creo que la economía de Ceuta, los niveles de empleo y todos esos temas son algo que nos gustará conocer con detalle. Y luego, otro asunto que creo que está muy de actualidad es de la seguridad y justicia. La seguridad está en manos de las fuerzas de orden público, de la Policía Nacional, de la Policía Local, de la Guardia Civil, y siempre me he dicho que debíamos separar lo que son los efectivos que tiene la ciudad en Policía y Guardia Civil para la frontera
y para el control de la salida hacia la península y la aduana, de lo que se refiere a esas fuerzas de orden público para el orden público de la ciudad. De manera que siempre nos dicen que estamos en la media nacional, pero es que se meten esos dos conceptos que no existen en otras ciudades, que son que me refería, de la aduana y de la frontera. Por tanto, quizás cuando se desgranen esos dos conceptos sea necesario incrementar las fuerzas de orden público en Ceuta, que por otra parte ya hemos visto que son muy necesarias. Y no cabe duda que la justicia, al tratarla en este libro, pues se abordan temas de los juicios que ha habido, de las condenas que ha habido y de todo el trabajo que se ha realizado en función de la justicia, que ya veremos que es ingente y eficaz. Y luego hay un tema que en este momento está de completa actualidad, que es el de la seguridad y defensa. La seguridad y defensa de Ceuta en estos momentos ha sido un punto clave que todo el mundo se ha alarmado por este tema, y menos mal que teníamos al ejército, que inmediatamente también junto a las fuerzas de orden público han intervenido y han dado cierta tranquilidad a los ciudadanos. Pero la seguridad es algo que tenemos que seguir insistiendo sobre ello, y el autor aborda también este tema, y además es un especialista, poniendo dos asuntos sobre la mesa, o tres, que son el tema de la OTAN, que hay que abordarlo de una vez, porque Ceuta está fuera del paraguas protector de la OTAN por una mala negociación del tratado. Tenemos el tema de la posición de Estados Unidos respecto a Ceuta y Melilla, que también es algo que debemos aclarar. Y luego, naturalmente, la postura de Marruecos, que últimamente, incomprensiblemente, es muy, pues muy agresiva, por llamarlo de alguna forma, respecto a Ceuta y a Melilla. De manera que son temas, como hemos visto, de gran interés para todos, y que terminan con unas reflexiones finales en las cuales el autor, que se ha abstenido durante todo el libro de aportar esas soluciones, porque lo que hace es que plantea los temas en su mayor parte, en este último capítulo de reflexiones muchas veces también plantea algunas soluciones que pueden tener todos los problemas a que me he referido. Por tanto, solo recomendarles que lean este libro, que lo mediten, que lo marquen incluso de los temas que realmente les importa. Y con esto le agradezco a todos su asistencia y cedo la palabra al general Juan Carlos Domingo Guerra. Muchas gracias. Agradezco mucho las amables palabras de quienes me han precedido, José Antonio Alarcón, José María Campos y Adolfo Hernández. Bueno, el COVID nos ha impuesto muchas cosas importantes, la más de todas, la lejanía de afectos que ya no podremos subsanar, pero también otras que lo fueron menos y que nunca consideramos un privilegio hasta que nos privaron de ellas, como hacer la presentación de un libro que trata sobre Ceuta en esta misma ciudad. En fin, el mundo es como es y no como nos gustaría que fuese, y darle más vueltas a esto pues solo nos puede conducir a la melancolía. Ceuta en la encrucijada es el resultado de la observación de un patrón vital desde un punto de vista demográfico, económico y de empleo, educación, seguridad ciudadana y justicia, seguridad exterior y defensa, que va terminado en un epílogo. La primera cuestión que había que resolver era la fuente de los datos. Tenía que ser una fuente rigurosa, de reconocido prestigio, que pusiera sus bases de datos a disposición del investigador, y eso, blanco y con ansas, era el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Bien, es verdad que no toda la información se podía conseguir con el detalle que se buscaba en las fuentes del INE, en la página del INE. Y en esos casos hubo que recurrir a otras fuentes que deberían satisfacer los mismos criterios de rigor. Entre ellos están Eurostat, el sistema estadístico de la Unión Europea, el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Unión Europea, conocido como SEC,
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, o CENAE, las concesiones de nacionalidad española por residencia 2018, editada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el censo de la flota pesquera operativa, editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para todo lo que se refiere a los buques que faenan desde Ceuta y su participación en el arqueo nacional, el Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios y el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2019, ambos publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por último el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2018 y el Sistema Estadístico de Criminalidad del mismo Ministerio. Todas las referencias, en cualquier caso, forman parte de la Biblioteca Estadística Nacional. La segunda cuestión que hubo que resolver es de las referencias territoriales. No tenía mucho sentido hablar de un índice de feminidad relativo, por ejemplo, o de la renta disponible bruta de los hogares per cápita, por poner también otro ejemplo, sin hacer una referencia, en los dos casos referidos a Ceuta, sin compararlos con otras realidades territoriales. La primera conclusión fue que había que incorporar a todas las capitales y provincias andaluzas, pero con eso no bastaba y convenía introducir también en el marco referencial aquellas capitales peninsulares que tuvieran un tamaño de población muy parecido al de Ceuta. Y eso condujo a introducir en ese marco a Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Palencia, Pontevedra y Toledo. En total, 14 capitales o provincias que formaban parte de 5 comunidades autónomas distintas, 7 si se incluían en estas comparaciones, como era de rigor, a Ceuta y también a Melilla. Parecía que eso era un marco suficientemente amplio que daba todas las garantías para hacer unas comparaciones que fueran válidas. En cuanto a las referencias temporales, se decidió el siglo, es decir, la evolución de todos los indicadores desde el año 2000 hasta el momento presente. Bien, es verdad que haber escogido como fuente el INE imponía una cierta demora en la disposición de los datos, porque la complejidad de la contabilidad nacional, sobre todo, impone que haya, por supuesto, que terminar el ejercicio en el que se esté y después reunir los datos proporcionados por todos los centros estadísticos y depurarlos antes de introducirlo en las series nacionales. Así que lo único que sí puedo asegurar es que los datos que aparecen en el libro son los últimos de los que se disponía en ese preciso momento. Tengo también que decir que no se incluyó a Melilla y no se hizo porque no se quería incurrir en uno de los errores de perspectiva más típicos de la península, que es considerar que ambas ciudades norteafricanas pues son similares o muy parecidas. Bueno, no es así y hay muchas diferencias, como se verá después. La comparación, sin embargo, no era posible eludirla en 3 estudios parciales: el de educación, el que tenía que ver con la seguridad y justicia y el que tenía que ver con la seguridad exterior y la defensa. No haber introducido a Melilla entre las soluciones convivenciales a comparar con Ceuta, pues no hubiera tenido mucho sentido. Tengo que decir también que las migraciones se tratan como fenómeno exclusivamente demográfico. Quedan fuera cualesquiera otras consideraciones, entre ellas las humanitarias. La densidad de población de España, medida en habitantes por kilómetro cuadrado, es de 94. En Bélgica, sin embargo, es de 372 habitantes por kilómetro cuadrado y en medio están el resto de las importantes naciones europeas que pueden servir de referencia. 10 millones más de residentes llevaría la densidad española a 113 habitantes por kilómetro cuadrado, todavía muy por debajo de las naciones más importantes europeas. Pero no se puede ocultar
que Madrid, que es la capital, con la excepción que después comentaré, que es la capital con mayor densidad, la tiene de 819 habitantes por kilómetro cuadrado. Ceuta tiene 4.257 y Melilla más de 6.000. Es indudable que la asimilación forzada de esos 10 millones de habitantes, que en términos de densidad serían perfectamente posibles, provocaría tensiones en los sistemas. Sobre todo en el sistema de sanidad, en el educativo, en el habitacional o de la vivienda en trabajo. Y esto no debe ser desconocido por las autoridades cuando establezcan sus políticas migratorias. El ensayo se completa con 30 tablas y 52 gráficos. Son miles de datos crudos que se ponen a disposición del lector, de los que se dedujeron las conclusiones de las que hablaré ahora. Esto quiere decir que está a disposición de quien quiera aproximarse a estas páginas, recabar los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y concurrir, acordar o discutir las conclusiones que se extraen del ensayo. El primer capítulo está dedicado a la demografía. Los criterios de comparación que se establecieron con esas 14 más 2 capitales o provincias de referencia son la evolución de la población total por origen y nacionalidad, la estructura poblacional por edad y sexo, los índices de masculinidad y feminidad, por lo que tienen de impacto en la probabilidad de constituir núcleos familiares estables, la evolución de los índices de natalidad absoluta y por nacionalidad del padre o de la madre, y de la madre, las nacionalizaciones por el motivo alegado del solicitante y la nacionalidad previa, los matrimonios según la confesión católica, otras religiones distintas a la católica y civil, matrimonios y uniones civiles, y las proyecciones de población residente absoluta y por lugar de nacimiento, españoles y extranjeros, que hace el INE, en este caso para el año 2033. Este estudio primero sobre demografía da lugar a 27 conclusiones, recomendaciones o evidencias. En definitiva, a 27 rasgos que ayudan a describir la realidad ceutí. Por su valor los incluyo, más por su valor, o los expongo más por su valor descriptivo que no por su importancia para el futuro de Ceuta. Como decía, es más por su capacidad de describir la realidad ceutí. El índice de natalidad es mayor en los nichos blindados culturalmente, podría ser la primera conclusión. No es muy nueva. Esta es una conclusión que, con estos términos o parecidos, aparece en la mayor parte de los estudios sociológicos o demográficos que se hacen sobre estas cuestiones. El segundo rasgo es que el porcentaje de nacidos de madre extranjera y padre español sobre el total de nacimientos es mucho más alto en Ceuta que en el resto de las comunidades autónomas. Todas, no solamente las de referencia. Pero también es verdad que es sistemáticamente menor que el de madre española y padre extranjero en esta ciudad. Y esto es en el único territorio en el que tal cosa pasa. En España, por otra parte, crecen los matrimonios civiles y los celebrados por religiones distintas a la católica, mientras se reducen los católicos. El cruce entre ambas curvas se produjo en el año 2008 y a partir de ese momento las dos curvas, la de matrimonios civiles y la de las uniones que se hacen por religiones distintas a la católica, por uniones en el seno de la religión católica, empiezan a diverger claramente. Esto se produce en Ceuta, pero también se produce lo que he indicado antes, que el número de matrimonios distintos o celebrados por rito distinto a la religión católica superó también a los celebrados en el seno de la Iglesia Católica. Y esto se produjo en la franja de 2009 a 2013. Quiere decirse, por resumir, que en Ceuta todas las tendencias superan a las de matrimonios celebrados por la Unión Católica. Quiere decir que
o se saca esta cuestión porque es un motivo de estrés social, esta particular cuestión, en el sentido de que es una sociedad, la ceutí, en la mayor parte de los matrimonios se produce de acuerdo con los ritos de religiones distintas a la católica, pero una sociedad con un marcado acento aconfesional que además va en aumento. Ceuta es también la única capital de referencia con un índice de feminidad negativo entre españoles. Quiere decirse que los hombres españoles son mayor número que el de las mujeres españolas. Y sin embargo, lo contrario se produce en la población mayoritaria, que en Ceuta es la población mayoritaria extranjera, que en Ceuta es la marroquí. Esto podría indicar que habría una mayor probabilidad de que se produjesen parejas mixtas en las que el padre fuera español y la madre fuera extranjera. Pero afirmar esto sería tanto como desconocer que hay otras variables que entran en juego. Por ejemplo, en la mayor movilidad territorial en la población española y el recurso a pactos de familia o prácticas ancestrales en el caso de la población marroquí. Tengo que decir también, para terminar, en el estudio demográfico, que, como el último rasgo, que el crecimiento de las curvas demográficas es sostenido y anticíclico, lo que demuestra una notable resistencia, al menos en lo que tiene que ver con la demografía, a las crisis económicas que se producen. El segundo capítulo está dedicado a la economía y el empleo. Los criterios con los que se hace la comparación son los de la evolución del Producto Interior Bruto por producción, gasto o renta, el recurso al enfoque per cápita para corregir la distorsión de la contabilidad nacional, que la distorsión de la contabilidad nacional regional, que hace referencia a las provincias. Otro criterio es el del Producto Interior Bruto por ramas de actividad: agricultura, industria, construcción, comercio, finanzas y administraciones públicas, por referirme solamente a la primera de las actividades de cada grupo. El número de empresas por grupos de actividad, la renta disponible bruta de los hogares, es decir, lo que los hogares tienen para consumir, son sumando de todos los ingresos de los miembros de la unidad familiar menos las deudas en las que se haya incurrido, incluida la deuda tributaria. El gasto en consumo final de los hogares, interior y consumo final efectivo. La estructura de gasto, es decir, en qué se gastan las familias, en qué necesidades se gastan las familias ceutíes sus ingresos. El empleo por rama de actividad y empresas locales, lo que se reconoce como unidades de actividad económica, las horas facturadas por rama de actividad, la evolución del censo de autónomos, por lo que tiene que ver con la iniciativa y el emprendimiento. El criterio de eficiencia, medido como contribución sectorial al valor añadido bruto de los empleados que trabajan en las empresas de cada sector. La radiografía y, por último, la radiografía de la solidaridad en Ceuta por distritos censales. Este capítulo dio lugar a, el más prolijo de todos, dio lugar a 58 evidencias, conclusiones o recomendaciones. Vuelvo a traer aquí, como les dije antes, aquellas que tienen un mayor valor descriptivo. Ceuta entró más tarde en la crisis del 2008 y fue la primera en salir en 2015. Es relevante porque la entrada en la crisis, de acuerdo con los datos económicos, se produjo en 2010 y la crisis empezó en 2008. En realidad empezó antes, empezó en 2007 si se tienen en cuenta las tasas interanuales de crecimiento. Y fue la primera en salir, como se dijo, en 2015. En 2016 se incorporaron ya 3 provincias más, pero Ceuta fue la primera. Y esto vuelve a indicar, como ocurrió en el capítulo de demografía, una gran resistencia anticíclica a las crisis. Que se subraya
si se tienen en cuenta los valores promedios del Producto Interior Bruto per cápita desde el año 2000 y las tasas medias, que son más bajas, pero que prueban un crecimiento mucho más sosegado, pero constante. Entre el año 2000 y 2018, las curvas de constitución y disolución de empresas también mostraron un comportamiento anticíclico. Quiere decir que no fue a partir de 2008 el momento, los meses en los que se produjeron la mayor cantidad de disoluciones. Ni se paralizó en ese año, cuando ya se había declarado la crisis, se paralizó la constitución de empresas. Volvemos otra vez al comportamiento anticíclico que se ha comentado ya varias veces. En periodos recesivos, Ceuta muestra las mayores fortalezas. Es en los expansivos, sin embargo, cuando se acentúan las diferencias territoriales y las demográficas, lo que debería indicar a las autoridades dónde o en qué momentos deberían poner más atención al estado general y a la salud de la economía ceutí. El PIB per cápita de Ceuta ha estado todos estos años entre los más altos de todas las series, pero por debajo del promedio nacional. Y de aquí también extraemos que el promedio nacional sería un nivel aceptable de ambición a que debería aspirar Ceuta. También hay otra consecuencia de este dato sobre la evolución del PIB per cápita, y es que el marco de comparación que se había escogido de las 14 provincias de referencia pues era modesto para las potencialidades de Ceuta, que no es una mala noticia. La renta disponible bruta de los hogares, es decir, lo que tienen los hogares para gastar, sin embargo, ha mostrado un peor comportamiento. Y esto tiene mucho que ver con el bienestar familiar. Quizá por eso les choque o crean que hay contradicción entre los valores anteriores, la información anterior, los rasgos anteriores y su propia percepción de la salud económica de Ceuta. Pero es así. Lo anterior era cierto, y que la renta disponible bruta de los hogares ha tenido un peor comportamiento también lo es, porque hasta 2016 no se recuperaron los valores anteriores a la crisis. La comparación entre dos conceptos económicos es útil: el gasto en consumo final de los hogares interior y el consumo final efectivo de los hogares. Y es útil porque cada uno de estos conceptos tiene dos sumandos. Uno es el mismo, que es lo que consumen los ceutís en su propia ciudad y los residentes, y el otro es el que hace la diferencia. En el primero se incorpora al cálculo lo que consumen los turistas, los no residentes en Ceuta, y en el segundo, sin embargo, lo que consumen los ceutís en sus viajes al exterior. Hay un equilibrio de esto que hemos llamado con escasa exactitud balanza exterior regional, pero hay un desequilibrio en perjuicio de la economía ceutí, en cuanto que el gasto de los ceutíes en el exterior es superior al que los visitantes hacen en Ceuta. Quiere decirse que de alguna forma el ahorro ceutí está financiando producción exterior. Otro rasgo tiene que ver con la contribución porcentual al valor añadido bruto de las empresas de cada rama de actividad que se decían antes. Esto revela, el estudio de este perfil revela una fotografía muy particular de la economía ceutí, en cuanto que la contribución a ese valor añadido bruto de la agricultura, industria y construcción es mucho más bajo, o está muy por debajo porcentualmente del resto de las provincias de referencia. La contribución del comercio es ligeramente superior, y sin embargo la contribución de las administraciones públicas es mucho más alto que las otras provincias de referencia. De hecho, más que un rasgo, esa contribución, que es superior al 53% del valor añadido bruto, el de las administraciones públicas, decía, es prácticamente una patología. El tercer capítulo se dedica a la educación, y los criterios de comparación son la infraestructura docente y la población escolar en Ceuta y en Melilla, que
que se hace por razones territoriales. Quiero decir que ya se avisó antes que no se había podido eludir la comparación con Melilla en algunos capítulos. Este era uno de ellos. Si no, nos obligaba a pasar por alto la dispersión tanto de la oferta docente como de la demanda de formación que se produce en las provincias, sobre todo en las que son muy extensas. Otro criterio de comparación es el de las tasas de escolarización en centros públicos y privados. La esperanza de vida en educación, el alumnado extranjero, el número de alumnos por centro educativo y profesor, la situación del aprendizaje en lenguas extranjeras, la tasa de repetición de curso, las de abandono prematuro del sistema educativo y la educación de los adultos entre 25 y 64 años. Y el último de los criterios es el que tiene en cuenta la relación entre la tasa de desempleo y el nivel de formación. Como otras veces, los rasgos que tienen más valor descriptivo son los que les comentaré a continuación. Pero anticipo ya que con el de seguridad ciudadana, que es el siguiente capítulo, este es el estudio que da resultados menos satisfactorios en lo que tiene que ver con la realidad ceutíes. El primer rasgo descriptivo que les comentaba es que la tasa de escolarización en la educación superior está entre las más bajas de todas las comunidades autónomas. También el porcentaje de alumnos extranjeros por población escolar en Ceuta es menor que el impacto de la población extranjera entre los residentes. Si a esto le unimos el índice de natalidad, que es superior entre la población extranjera, quiere decir que podemos estar ante un déficit de escolarización de esa población. Fundamentalmente de la mayoritaria, entre toda la población extranjera, de nacionalidad mayoritaria. Y esto tendría un clarísimo reflejo en el nivel de integración de esa población. Ceuta tiene también uno de los mayores índices de alumnos por grupo y por profesor. No se quiere aquí interferir en algo que se discute con mucha frecuencia sobre el impacto que el número de alumnos por grupo y por profesor tiene que ver o puede tener que ver con la calidad de la enseñanza que se imparte y que se recibe. Pero la verdad es que lo que sí nos dice es que la infraestructura escolar está mal dimensionada en Ceuta, porque en Ceuta, en Melilla tampoco, no hay alternativas territoriales. Alternativas clásicas de las provincias, con sus poblaciones, en algunos casos muy importantes, poblaciones satélites a la capital. Y aquí tampoco hay la posibilidad de transferir carga docente de centros privados a públicos y viceversa, porque la situación en ambos y en los privados, incluyendo a concertados y no concertados, es muy similar en este aspecto. Ceuta es la autonomía también con mayores ratios de abandono escolar. Y la única autonomía en la que la tasa de abandono de las mujeres es superior a la de los hombres. Lo que parece indicar, repito, la única autonomía, lo que parece indicar que hay una preponderancia de los roles tradicionales que afectan a las políticas de género. El cuarto capítulo está dedicado a la seguridad y la justicia. Y los criterios de comparación son la tasa de criminalidad, el número de victimizaciones e infracciones penales en el ámbito familiar. Bueno, aquí tengo que decir que debemos distinguir entre víctimas y victimizaciones. Víctimas son aquellos que figuran como tal en los atestados o expedientes policiales y judiciales. El número de victimizaciones se refiere al número de miembros de la unidad familiar que están afectados o se han visto perjudicados por la infracción penal. Es el caso clásico de los hijos en las uniones en las que se hayan podido producir casos de violencia de género. Otro criterio es el de hechos esclarecidos, el número de detenidos investigados, las infracciones penales y las condenas, y los grupos de edad y nacionalidad de los infractores. La finalidad de emplear todos estos criterios es tratar de deducir cuáles son los aspectos subjetivos de la seguridad que hay en Ceuta, es decir, qué es lo que se percibe en relación con la seguridad. Y ante la falta de otros estudios demoscópicos más fiables,
pues se puede hacer un esfuerzo para deducir esa situación, esa percepción de seguridad del análisis de los aspectos objetivos que son los que he comentado antes. Los rasgos de este capítulo, o las recomendaciones o evidencias, son 17 y los rasgos más descriptivos son los que les comento a continuación. Por ejemplo, que Ceuta y Melilla están entre las comunidades autónomas con mayores tasas de criminalidad en infracciones penales por 1000 habitantes, lo que no es en ningún caso una buena noticia. Sin embargo, exhibe el porcentaje más alto de casos esclarecidos sobre el total de conocidos, teniendo en cuenta los valores aportados por todas las comunidades autónomas, que no solamente las de referencia, no solamente las 5 que se comentaba antes, más Ceuta y Melilla, las 7. No, todas las comunidades autónomas, lo que es un altísimo índice de eficiencia policial. Ceuta tiene también la tasa de condenados por 1000 habitantes más alta de todas las provincias de referencia. Para que se haga una idea, es 4 veces la media de las provincias de referencia peninsulares y más de 3 veces la media de las la de las provincias de referencia andaluzas. Las tasas de infracciones y condenados extranjeros son desmesuradas y las más altas de todas las provincias de referencia. Bien, es verdad que no ha sido posible discriminar esta información en relación con la situación legal de los investigados o condenados, que tiene mucha importancia a la hora de diseñar las políticas más adecuadas para solucionar el problema. Quiero decir que si ese número de investigados o condenados se produce entre la población residente, lo que hay que revisar son las políticas de integración. Si no se produce entre la población residente, lo que hay que revisar son las políticas migratorias o los criterios de admisión. De ahí la importancia. El quinto capítulo está dedicado a analizar la seguridad exterior y la defensa. Tengo que hablar de 2 factores y un paradigma antes de entrar en harina. El primer factor es el geográfico, es un factor interesado. Me refiero a que estamos en la zona del Estrecho de Gibraltar. Es decir, que cualquier conflicto que se produzca en esa zona, sea en el sur de España, sea en la colonia de Gibraltar, sea en Ceuta, tiene que tener en cuenta la importancia internacional que tiene la modificación del statu quo del Estrecho como punto de paso internacional. También tengo que decir que es una especie de atavismo del Pleistoceno, casi se podría decir, porque el control de superficie submarino del Estrecho de Gibraltar ya no se hace o no tiene por qué hacerse como se hacía hace 2 siglos. Sí, ahora los medios son suficientes para hacer ese control sin tener por qué estar posicionados en las 2 columnas de Hércules. Pero bueno, en cualquier caso, con independencia de que esto ya no sea así, como se decía, lo importante es decir que cualquier cosa que se mueva en el estrecho tiene que tener en cuenta cómo afecta internacionalmente la modificación o sospecha que se puede modificar el statu quo del estrecho. El segundo factor es identitario y se refiere a la dubitativa presencia internacional de España en las últimas décadas. Cualquier persona o cualquier individuo al que se le pregunte por cuáles son sus anhelos sería capaz de exponerlos. También es posible que cualquier corporación local o autonómica sea capaz de decir cuáles son sus proyectos. Pero tengo mis dudas de que la mayor parte de los españoles, incluyendo entre ellos a las propias autoridades, sean capaces de decir cuáles son los intereses nacionales de España. Y esta carencia afecta gravemente a la política exterior. No solamente afecta gravemente a la política exterior, sino que impide el que a este respecto se establezcan o se definan políticas de Estado. El paradigma al que me refería es el de la tostada mantequilla y mermelada. Si hacemos un esfuerzo por imaginarnos que una tostada de pan representa a los espacios de soberanía nacional, los terrestres, los aéreos y los marítimos, la mantequilla bien extendida, escrupulosamente extendida, podría representar perfectamente el sistema de garantías que se debe a la propia existencia de las Fuerzas Armadas Nacionales.
que es independiente del grosor de la capa de mantequilla. Da igual dónde estén situadas las Fuerzas Armadas, su competencia y responsabilidad es sobre todo el territorio nacional. La mermelada en este paradigma representaría a las garantías que aporta al sistema los tratados y alianzas de los que España es signataria. Para poder tener una idea de cuál es la calidad del sistema de garantías español, hay que examinar la de ambos componentes, la de la mantequilla y la de la mermelada. Haciendo o entrando en el estudio de calidad de la mantequilla, hay que decir que España es renuente, y así lo ha expresado la ministra de Defensa cuando vino de una de las últimas reuniones interministeriales de la Alianza Atlántica, que España decía que España jamás llegará al 2%, a pesar de que en esa misma reunión había aceptado ese consejo, por decirlo de alguna forma, de la representación estadounidense. Estados Unidos, dicho de una forma más sencilla, ya no quiere ser el pagafantas de la defensa europea y ha recomendado a sus socios que lleguen hasta el 2% del PIB en gastos de defensa. Como decía, España ha explicitado, fuera de la reunión interministerial, bien hay que decirlo, ha explicitado que jamás llegará a ese porcentaje. España está gastando ahora mismo en defensa la mitad de este porcentaje. Todo depende de quién haga los cálculos y qué incluya en cada uno de ellos. Entre 0,9 y 1,2 es admisible el cálculo y eso es lo que gasta España en defensa. No hace nada los presupuestos de defensa, si bien no se incluían todos los gastos, estoy hablando ahora mismo de presupuestos, prácticamente no llegaba a 0,6. Esto quiere decir, con este esfuerzo económico, quiere decir que España es un vehículo que circula a una considerable velocidad por una autopista, pero que ha suscrito solamente un seguro de daños a terceros cutre, o a todo riesgo, si quieren, con una franquicia desmesurada. Nadie podría o nadie haría un alarde de sentido común si, en el caso de que hubiera un accidente, solicitase cobertura de daños superiores a la prima que se está pagando. El tercer elemento de análisis de la calidad de la mantequilla de nuestra tostada es el de la identidad nacional. La identidad nacional española es una identidad nacional deconstruida. En un estudio demoscópico hecho por el CIS con la colaboración del Instituto de Estudios Estratégicos, que depende del Ministerio de Defensa, se le preguntó a los españoles que entraron en la muestra que si estarían dispuestos a la defensa de España en el caso de que sufriese un ataque armado. La contestación de sí, en cualquier caso, fue el 17%, superior al 17%. El porcentaje de aquellos que dijeron que nunca, jamás, en ningún caso participarían en la defensa de España fue de un 40%. No se puede ser más optimista en el caso de que se una a la respuesta de sí, en cualquier caso, aquellos que también dijeron probablemente sí. Porque en este caso el porcentaje es cierto que se eleva al 39%, pero el del otro grupo, el de aquellos que está compuesto por quienes contestaron que nunca, jamás, en ningún caso, y de aquellos que contestaron probablemente nunca, jamás, en ningún caso, se fue al 55%. Bien. Es el momento de analizar la calidad de la mermelada, pero lo primero que tengo que decir cuando hablo de la mermelada, que es cooperación internacional, lo primero que tengo que decir tiene que hacer referencia al anterior. Es decir, que la sociedad española parece, por lo visto y por lo dicho, parece esperar de los demás sacrificios que ellos mismos o que ella misma, hablando de la sociedad, no está dispuesta a asumir. O sea, es como si los españoles pensasen que en caso de que hubiera un problema que afectara a su seguridad, puede esperar confiadamente en que serán soldados belgas con aviones pagados por los contribuyentes alemanes quienes tendrían que venir a solucionar el problema. Y eso, obviamente, no puede ser así. Ceuta y Melilla, entrando ya en harina con relación a las dos ciudades norteafricanas, fueron víctimas de esta falta de convicciones
y de un servicio exterior, todo hay que decirlo, perfectamente mejorable, que las dejó fuera cuando se negoció en 1981 la cesión al Pacto Atlántico. Efectivamente, el famoso artículo 5 del Tratado de Washington dice claramente que cuando una parte o partes son atacadas, tiene derecho a esperar una respuesta del resto de partes del tratado siempre que se produzca en Europa o América del Norte. Esto dejaba automáticamente a Ceuta y Melilla fuera del sistema de garantías atlántico. Lo cierto, sin embargo, es por lo que hacía referencia antes a la habilidad del servicio exterior, lo cierto es que en el mismo artículo 6, el artículo siguiente del Tratado de Washington, se establecían excepciones que podrían haber ayudado a una mejor negociación. La primera excepción es la de que en el Tratado de Washington se incluyó a los departamentos franceses de Argelia hasta 1963, en que se denunció esta parte del tratado por parte del gobierno de París, acogiéndose al hecho de que en el año anterior, en 1962, se había declarado la independencia de Argelia. También en 1951 se dio la bienvenida a Turquía al sistema de garantías, sin excepciones y sin sometimiento, sin sujeción a marco territorial alguno. Es Turquía, tal cual es, la que queda incluida en el sistema de garantías. Y esto, bien, se puede dar la explicación de que Turquía solo tiene un 3% de su territorio en Europa, por lo tanto, no podría entrar como miembro de la alianza y quedar incluido en el catálogo de excepciones que suponía el que el tratado solo tuviera vigencia en los ataques producidos en Europa y en América del Norte. Pero bueno, era otra excepción que se podría haber alegado. Lo cierto es que la negociación de España a la Alianza Atlántica se produjo en 1981. El protocolo de accesión se depositó en diciembre de 1981. Desde ese momento España era miembro de pleno derecho, con algunas excepciones que ahora comentaremos, pero por eso que se ha comentado antes de la falta de convicciones, en 1982, cuando el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones, lo primero que hizo fue cumplir con lo que había introducido en su programa electoral y suspendió todo el proceso, haciéndolo depender de los resultados de un referéndum que se celebraría 4 años después, en 1986. España tardaría casi 20 años en acceder como miembro de pleno derecho a la estructura militar integrada, que lo hizo en 1999. No estar en la estructura militar integrada, como fue el caso de España desde 1986, a través de la negociación de los acuerdos de coordinación con la OTAN hasta 1999, decía: no estar en la estructura militar integrada es como ser invitado a una barbacoa y declararse vegano antes de llegar a la parrilla. Queda claro, pues, que España arrastra los pies permanentemente en cuestiones de defensa, que son o que es la peor de las credenciales cuando se quiere apelar, o se piensa apelar, o se confía poder apelar a la solidaridad aliada. Y aquí no cabe apelar, como podrían pensar algunos, al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Lisboa, ya que en el artículo 42.7, que es el equivalente al artículo 5 de la Alianza Atlántica, aquel en el que se dice que si un Estado miembro es objeto de agresión armada, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Eso es solamente una parte de la lectura que corresponde al propio artículo, ya que en el segundo párrafo se dice que la organización del Tratado del Atlántico Norte seguirá siendo para los Estados miembros que forman parte de la misma el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de esta. Es decir, que todos los problemas de defensa que tenga España puede llamar a todas las puertas que considere convenientes, pero convendría no olvidarse de cuál es el texto
concreto del tratado en lo que se refiere a esta posibilidad. Es decir, los problemas de defensa de España deben resolverse en los problemas de defensa que puedan acogerse a las disposiciones del tratado deben recogerse en el Tratado de Washington. Las relaciones internacionales en estas cuestiones, sobre todo en las de defensa, son unas cuestiones que se rigen por la regla del quid pro quo. Y España, como les decía, exhibe una renuente actitud cuando se trata de la contribución a la defensa aliada. No así de sus Fuerzas Armadas, que, repito, están bien consideradas. Me basta con traer algunos ejemplos para demostrar la importancia de esta diferencia. Una es la del 2%, al que ya he hecho referencia, al menos en 2 ocasiones. La otra es la retirada unilateral que España ordenó hacer a la Brigada Española que contribuía a la pacificación de Irak en 2004. Esta fue una noticia muy bien recibida por la sociedad española, pero produjo efectos corrosivos que todavía no se han superado al prestigio arduamente ganado por las Fuerzas Armadas durante muchos años de trabajo, codo con el resto de sus colegas europeos y americanos. Pero no es solamente este el único ejemplo que podría poner, porque en el año 2019 se volvió a incurrir en esta falta de solidaridad y se ordenó el regreso urgente de la fragata Méndez Núñez, que formaba parte de un grupo aeronaval dirigido por Estados Unidos porque se dirigía al Golfo Pérsico. Y otro ejemplo que también se puede esgrimir es el de la negativa española a que sus Fuerzas Armadas participasen con el resto de sus aliados en las operaciones terrestres en Libia y aportó cazas F-18. Bueno, está claro que España, no sus Fuerzas Armadas, España se comporta como un socio poco comprometido y fiable. Y esto hay que decirlo así y hay que tenerlo en cuenta a la hora, espero que no lo sea nunca, a la hora de pedir la solidaridad internacional. Voy terminando y haré mención a un programa de Radio Nacional de España en las mañanas que se emitió el día 20 de mayo. Una tertuliana conocida, muy frecuente encontrarla en radio y en televisión, afirmó que, explicando la crisis migratoria que se había producido en esos días en Ceuta, afirmó que Ceuta y Melilla era para Marruecos lo que Cataluña era para España. Bien, es una extraordinaria muestra de desconcierto intelectual y falta de convicciones que se han alegado antes. Poco después, mencionó que Perejil, intentando frivolizar con el episodio, que Perejil fue un suceso que se había producido en un peñasco con 4 cabras. Bueno, fue otro ejercicio de monumental desconocimiento de que la integridad territorial no es una cuestión de tamaño nunca, sino un soporte existencial del Estado. En esos días, una diputada de la CUP afirmó también sobre el mismo hecho, sobre la crisis migratoria que se estaba produciendo en Ceuta, gravísima crisis migratoria que se estaba produciendo en Ceuta, que el gobierno no había sacado a los soldados contra niños. Bueno, aquí ya les invito a que lo califiquen ustedes mismos. Así que a mí no me sorprendió percibir una cierta perplejidad entre los intervinientes en ese debate en Radio Nacional de España ante lo que consideraban demasiado contundente apelación del presidente del gobierno a la integridad territorial y no lo que cabía hacer ante tamaño desafío. Así que tengo que concluir esta parte dedicada a la defensa exterior, diciendo que el principal problema de la defensa en España es, sin lugar a dudas, la ausencia de convicciones. Termino con algunas reflexiones a modo de conclusión. Ceuta aguanta muy bien las comparaciones con el resto de las capitales, incluso provincias de referencia. Y ha mostrado o demuestra como resultado del estudio una sobresaliente resistencia a las crisis. Sin embargo, debe poner
el punto de mira en la cuestión de los afectos peninsulares o de la visibilidad de Ceuta en la política española, que debe ser incorporada a las políticas autonómicas ceutíes. No es un problema de Ceuta, es que España se quiere mal a sí misma. Pero saberlo no justifica que Ceuta no haga lo necesario para estar presente en los afectos peninsulares. O al menos mantener esa presencia en los afectos peninsulares. Las proyecciones de densidad de población hechas por el INE demuestran que la curva de densidad va a seguir creciendo. Mi opinión es que tarde o temprano en Ceuta, España, es un tema, sería nacional, pero en Ceuta habrá que estudiar la limitación de derechos de residencia y de derechos políticos asociados a los de residencia. Creo necesario explorar nuevas oportunidades para reducir la dependencia de Marruecos que suprima lastres. Es, si quieren, y es en el único caso en que me voy a permitir hacer una comparación, dado que son dos problemas o dos cuestiones que no tienen nada que ver una con otra, a pesar de lo que se diga interesadamente, es el mismo caso que, o el mismo ejemplo en este caso, excepcional caso, que lastra la política nacional con el tema de Gibraltar. Cuando se pone el acento en el problema laboral o de ocupación que existe en el campo de Gibraltar. Una forma de recuperar la independencia de esa política o libertad para aplicar las políticas que convengan en cada momento es no depender en los dos casos de economías que no se pueden controlar. Y mi último comentario es que será que la mayor parte de las políticas que se deducen de lo que se ha comentado antes en cada capítulo no serán posibles si Ceuta no completa sin temor al vértigo el desarrollo autonómico que le permite la Constitución española. Mientras tanto, convendría hacer todo lo posible para que el gobierno de España, que se estira y se encoge a el número de departamentos a comodidad de quien lo organice, digo que sería conveniente que el gobierno asumiera la característica ultramarina de algunos territorios españoles, como son Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias, y que diera cobijo, que diera visibilidad a esa característica ultramarina, creando un ministerio que se encargase de esa clase de territorios tan específicos, tan singulares territorialmente, pero también de forma o de acuerdo con los criterios fiscales. Reitero, por lo dicho, mi sincero agradecimiento al Instituto de Estudios Ceutís y a quienes han hecho posible este proyecto y a todos ustedes por la atención que me han dedicado. Espero que Ceuta en la encrucijada, el título del ensayo, contribuya a estivar un poco más el conocimiento de todos sobre esa espléndida ciudad. Muchas gracias.